Bueno, diría que hemos aprovechado una oportunidad. Subrayo esto de oportunidad. Domenico Cosenza ha venido a Valencia desde Milán a dar un seminario que lo dará mañana, el seminario de textos y casos del seminario del campo freudiano, cuyos participantes hemos invitado también a este acto, y hemos aprovechado su presencia en Valencia para invitarlo a dar una conferencia, y tengo que decir que aceptó al instante, porque Domenico Cosenza tiene, en mi opinión, ¿no?, una gran generosidad intelectual. Bueno, lo invitamos a hablar a propósito de sus últimas investigaciones clínicas que se han plasmado en el libro titulado Clínica del Exceso. Le hemos pedido que a partir de sus investigaciones y su experiencia clínica en diversas instituciones asistenciales y en su práctica privada, nos ofrezca algunas coordenadas de los nuevos síntomas en la infancia y la adolescencia y su deriva actual. ¿Y cuál sería una clínica posible para esta clínica, para estas clínicas que recibimos y estos síntomas y nuevos pacientes? En su último libro presenta el exceso como un hilo conductor que permite leer los síntomas contemporáneos en los que siempre está presente un denominador común, que es este exceso, ese rasgo de radicalidad y de sin límite que encontramos en muchos pacientes actuales. Esta deriva yo creo que tiene que ver también con el subtítulo de tu libro, que es Derivas pulsionales y soluciones sintomáticas en la psicopatología contemporánea. Y aquí yo ya te haría una pregunta primera. Esto de soluciones sintomáticas, ¿no? Es una cuestión, porque un síntoma lo tomamos como un problema, no como una solución. Bueno, Freud dijo ya que un síntoma era una solución de compromiso también, ¿no? Pero ahora toman otra dimensión y quería ver si esto lo puedes en algún momento aclarar, cómo un síntoma puede ser solución además de un problema, ¿no? Aquí se encuentran profesionales, psicólogos, psiquiatras, residentes, miles y miles, que atienden cada vez más a pacientes con esta clínica compleja y aguda que a menudo no responde a las propuestas que les hacemos para su tratamiento. Espero que tras tu conferencia se puedan plantear preguntas, reflexiones que sirvan para ampliar nuestro acceso a la lógica que subyace a la modificación de los modos de enfermar y sobre cómo orientarse en esa clínica. Esta conferencia de hoy diría que se inscribe ya en una serie. Es la tercera de lo que quizás podríamos denominar, yo al menos me vino este nombre, podríamos denominar de forma más general una serie de conferencias clínicas en el hospital. En este sentido, bueno, quiero agradecer al Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica y en particular al jefe del servicio, el doctor Alberto Domínguez, que me dijo que vendría, me dijo que le avisara y me he olvidado de avisarle. Entonces no está aquí, evidentemente, porque lo pediré disculpas en su momento. Bueno, al doctor Luis Rojo, que es el jefe del servicio de infantil, de infanto-juvenil, a la doctora Marisa Vila, que es la jefa de unidad infanto-juvenil, que han acogido esta conferencia, que han facilitado que se pudiera realizar. Y doy también las gracias a la doctora Nuria Ñáñez por participar en esta mesa. La doctora Yáñez, que conocéis muchos de vosotros, pero otros no, es psiquiatra y coordinadora del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, ¿no? De Benicalap, de este departamento, ¿no? Y que conoce bien la realidad de la que hemos llamado en el título de la conferencia Nuevos modos de enfermar, ¿no? Y las dificultades clínicas que traen. Ella ha facilitado que esta conferencia coincida con la reunión mensual de todas las USMIAS, lo cual le agradezco, y la presencia de compañeros de las USMIAS
que nos hemos visto muchas veces en las reuniones, para poder justo traer después de la conferencia la conversación, que creo que es lo que nos puede aportar realmente para poder ir avanzando. Entonces paso ahora la palabra a la doctora Yáñez para que diga unas palabras sobre esta experiencia. Bueno, pues quería empezar diciendo que me siento muy honrada, la verdad es que muy honrada, y agradecida a Miguel Ángel a la par, que le guardaré rencor para el resto de mi vida por haberme puesto en esta situación. La verdad es que cuando me comentó que teníamos la suerte de poder escuchar a Domenico Cosenza, pues la verdad es que me pareció que era un lujo, ¿no? Luego me comentó si podía, desde pues la clínica en la que yo trabajo, un poco la clínica de la calle, ¿no?, de los niños y adolescentes que nos llegan a una unidad de salud mental infantil, pues poder un poco poner sobre la mesa nuestra experiencia, nuestras vivencias en relación a la clínica del exceso, ¿no? Y entonces, dándole un poco y pensando sobre esto, yo creo que nos pasa, yo creo que a muchos de nosotros, ¿no?, porque esto lo hemos hablado, en muchas ocasiones tenemos la vivencia compartida, los compañeros psicólogos y psiquiatras, que vemos una especie de cambios en los paradigmas, ¿no?, tanto de la presentación de los problemas de salud mental, como los niños y adolescentes nos llegan a la consulta, el aumento que ha habido en la patología de la infancia y de la adolescencia. Y claro, uno se pregunta, nosotros atendemos, ¿no?, tenemos que dar una solución cuando ellos vienen a la consulta, pero claro, no podemos dejar de pensarnos qué está pasando y cuál es la causa y qué puede estar dando lugar a todo esto. Porque al final hay un trasfondo, yo creo que es un cambio de paradigma a nivel social, de funcionamiento, y estamos ahora como intentando entender esto y ver cómo hacemos frente o cómo podemos, ¿no?, facilitar que cuando los chicos vienen nuestras intervenciones sean lo más útiles y lo más beneficiosas posibles. Estaba pensando, me comentó Miguel Ángel si podía, por ejemplo, poner y hablar de casos en concreto o de cuestiones con las que me encuentro. Yo trabajo mucho con adolescentes, fundamentalmente, y recientemente además recibí 3 casos derivados por una de las psicólogas de la unidad. Me dijo, son 3 chicas que compartían una clínica muy similar, ideación autolítica, ideas de muerte, sensación de no encajar, de no pertenecer al entorno en el que estaban. Entonces me dijo, son 3 casos un poco difíciles que te los voy a derivar porque no sé muy bien si están deprimidas o... Pero claro, la expresión era de un malestar, y de un malestar importante, ¿no?, hasta el punto de plantearse si querían seguir viviendo. Cuando yo las visito a las 3, además es que fueron las 3 en un periodo de tiempo muy corto, me llamó la atención porque eran 3 chicas muy parecidas, ¿no? He leído en alguno de tus textos, ¿no?, que mencionas la palabra lexitimia, y quizás sería esto. A mí me costaba, lo comentaba con Miguel Ángel, siempre llevo muchos años dedicándome a esto, y la transferencia y la contratransferencia ha sido algo que a mí me ha servido para entender, para conectar con el paciente. Pues con las 3 tuve una dificultad para encontrar. Ellas verbalizaban un malestar que a mí me costaba percibir y me costaba sentir. Entonces, a la hora de hacer mi trabajo, ¿no?, que es entender lo que está ocurriendo, poner una medicación, decidir si ponía una medicación, me costaba tomar la decisión, porque no había algunos de los síntomas que clásicamente yo he estudiado se relacionan con una depresión, ¿no? Tampoco había una anedonia clara, no había una apatía clara, pero sí que había una expresión del malestar y una expresión fundamentalmente también a través del cuerpo, de esas autolesiones o a veces esas dificultades transitorias en la alimentación, ¿no?, o también, por ejemplo, un uso de ropa distinta a la que solían usar o a la que usan la mayoría de chicos que ellos tienen. Entonces, esto es una cosa que sí que me llevó a pensar, y realmente pensé, sí que es cierto, ¿no?, lo que me dijo mi compañera, la psicóloga, son casos difíciles, porque ahí está mi compañera, porque realmente esa conexión, ¿no?, poder entender y que tú percibas ese malestar, me costaba especialmente, ¿no? Entonces esto es algo que últimamente yo creo que apreciamos. Otra de las cuestiones, además surgió ayer en nuestra reunión, de esta clínica relacionada con el exceso, que yo creo que tú mencionas y creo entender, ¿no?,
que te refieres a eso y me gustaría que nos lo pudieras explicar un poquito más. Era un chico de 10 años, de 8 años, perdón. La pediatra llega diciendo que se encontraba muy mal, había ido a urgencias el día anterior porque tenía una angustia tan enorme, tan masiva, que con un niño de 12 años lo llevaron a urgencias los padres, no eran capaces de contener la angustia que le expresaba, ¿no? Y al parecer, nos lo contó la compañera que lo vio en urgencias, había entrado en contacto con alguna página de sexo o algo en internet y claro, él no había sido capaz de integrar aquello y estaba muy, muy angustiado y tenía una angustia, con lo cual también los niños están ahora teniendo acceso a este tipo de cosas. Y luego con adolescentes, por ejemplo, a veces ha habido temporadas en las que yo les he preguntado de forma sistemática cuando han entrado en consulta, a los que tienen redes sociales, ¿no? Cuéntame qué es para ti el colgar una foto, cuéntame qué sientes tú, cómo te sientes cuando recibes comentarios. Y hubo una de ellas que me dijo algo muy interesante, que yo creo que sí que me llevó a pensar. Ella me dijo, me enseñó la foto, ¿no? Ella se había vestido para salir el fin de semana, estaba guapa, se veía guapa, se sentía a gusto, cómoda con su imagen y lo subió a Instagram. Entonces recibió unos likes, pero recibió algún que otro comentario. Ay, pues yo pienso que te quedaría mejor no sé qué. Pues no fueron realmente comentarios tremendamente negativos, pero fueron comentarios y ella me dijo, es raro, porque es como si de repente yo ya perdiera un referente. Tenía muy clara mi opinión y de repente ya no lo sé, no sé nada. O sea, es como si toda su referencia se perdiera. Y claro, pensé, quizás continuamente está pasando eso, con cada comentario, con cada short, están perdiendo totalmente el eje y la referencia que tienen. Debe ser especialmente difícil ahora mantenerte en una. Y luego otra cuestión que me parecía importante y que me gustaría si también pudieras abordar con nosotros. Yo veo un cambio, y esto lo hemos hablado también a algunos compañeros, hay un cambio importante. Yo les pregunto a los niños, está mal visto esto, pero yo lo sigo preguntando porque a mí me parece que está bien, si vosotros no estáis de acuerdo. Yo a los niños les pregunto qué quieren ser de mayores, ¿no? Y en qué se proyectan, y también conozco cuáles son sus deseos, si les gusta más ayudar, o les gusta más emprender, o les gusta, dependiendo de cómo son. Hay algunas voces por ahí que dicen que eso está mal, porque a mí me ayuda a entenderles y a conocerles mejor. Ha habido un cambio. A mí hay muchas profesiones que ya no me mencionan. Yo ya no tengo niños que me digan que quieren ser arquitectos, médicos muy poquitos, bomberos algunos cuando son más pequeños, y entonces es otra. Pero hay muchas profesiones que yo considero, no sé, que eran de ayuda o eran de tal, o eran incluso arquitecto, ¿no? De proyectar una ciudad, una casa en la que yo vivo, yo me la construyo, que han dejado de estar. Y entonces yo en eso veo cambios también, y me da la impresión de que son cambios sociológicos. Y es verdad que muchos quieren ser youtubers y tal, pero muchos quieren tener dinero. O sea, no me hablan de una profesión, me hablan de ser ricos. Sí, pero ¿cómo vas a conseguir ser rico? Porque eso, ¿cómo se consigue? Dímelo, por Dios. A ver si estoy aquí haciendo la tonta todo el día en la consulta. O sea, dime cómo lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues es la fantasía del niño, pero el objetivo es ser rico, es tener cosas, es comprar, pero no cómo vas a llegar a eso. Y esto yo sí veo un cambio también en el paradigma de cómo se está presentando. Y luego hay un tema que me parecía muy interesante, he leído poquito sobre las cosas que a mí me gustaría mucho que nos hablaras de la filiación y el tema de la reproducción asistida, y que pudiera surgir un debate al respecto, porque esto es algo que con otros compañeros hemos hablado, ¿no? De la ayuda, de la asistencia, y no sé, me parece un tema muy, muy importante. Y con esto ya termino. Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar con dos palabras a Íñigo Coseniza, porque en la difusión que hemos hecho de la conferencia venía su currículum y la mayor parte creo que lo tendríais. Diré que eres licenciado en Filosofía por la Universidad de Milán, psicólogo en la Universidad La Sapienza de Roma, licenciado en Psicología Clínica y Comunitaria en la Universidad de Turín, máster de Psicoanálisis en la Universidad París 8 y doctor en Psicoanálisis por la Universidad París 8. Tiene una relación con la Asociación Mundial de Psicoanálisis y
y en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis Italiana, muy amplia, ¿no? Desde hace muchos años, donde ha sido director también de la Eurofederación de Psicoanálisis y director de la revista Mental, ¿no? Que se edita en francés, internacional. Diría también que ha estado vinculado, tu investigación ha estado vinculada desde un principio con la anorexia, los trastornos de la conducta alimentaria, y que a partir de ahí, ¿no? A partir de tus libros, has llegado a este hilo conductor entre esta y que se amplía a otras patologías o a otros modos de manifestación del malestar, en la que clínica del exceso permite un hilo conductor de todo esto para poder entender las coordenadas a través de las cuales, ¿no? Se presenta, porque la anorexia tampoco es una patología tan antigua, ¿no? Y no se da en todo el mundo, se da solamente en el mundo occidental, ¿no? Bien, esto como lo podéis coger, y simplemente diría también que es autor de varios libros, ¿no? Una trilogía que es El muro de la anorexia, La comida y el inconsciente, el psicoanálisis y los trastornos alimentarios, y ahora este último, que es La clínica del exceso. Yo con esto te doy la palabra, lo interesante es esto. Buenos días a todos y a todas. Ante todo agradezco la invitación, ¿no? de Miguel Ángel, de los colegas de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Valencia y del Instituto del Campo Freudiano de Valencia, y agradezco mucho la presencia y la disponibilidad de Nuria para poder conversar en esta ocasión, ¿no? La primera vez que vengo en este hospital, pero no es la primera vez que vengo a Valencia, ¿no? Ya desde hace muchos años tengo una interlocución con mis colegas, entonces es un placer volver a trabajar con vosotros. Me parece que ya se han puesto varias cuestiones, yo intentaré hablar de algunas, veré lo que puedo hacer, pero quizás el punto a partir de lo cual podemos empezar es un poco esclarecer esta cuestión de la clínica del exceso, ¿no? Que es un libro que yo publiqué al final del 2022 en Italia y que fue traducido 2 años después en español y en portugués, ¿no? Fundamentalmente. Pienso que es importante, por lo menos en la lectura que puedo hacer ahora retroactivamente, pensar la cuestión de la clínica del exceso como un momento en lo cual he podido intentar dar una lectura unitaria de todo un recorrido que empezó efectivamente en mi experiencia, ¿no? Clínica y de formación también, porque las dos cosas se entrecruzan continuamente, de formación analítica, que me condució desde mis primeras experiencias como clínico a encontrar la clínica de la anorexia mental, ¿no? Esto fue mi punto de comienzo en este campo de los así dichos síntomas contemporáneos. Quizás merece la pena empezar desde aquí, porque en un cierto sentido, cuando escribí El muro de la anorexia, no intenté solo hablar de la anorexia, pero ya en este libro la anorexia se presentaba para mí como, en un cierto sentido, una
versión, ¿no?, de una modalidad nueva de funcionamiento del síntoma respecto al síntoma clásico, así como se entiende en la tradición psicoanalítica desde Freud, podemos decir, ¿no? ¿En qué sentido la anorexia presenta estas características? Yo lo diría así, como intento explicarlo en el libro. En la mayoría de los casos, no en todos, evidentemente, porque hay formas de anorexia que se puede reconducir a variantes del síntoma neurótico, histérico, ¿no? Pero en la mayoría de los casos que yo por lo menos he encontrado en mi experiencia, hay algo en el funcionamiento del síntoma que estas pacientes, porque son casi todas chicas, ¿no? La gran mayoría son chicas, así como las bulímicas son chicas, ¿no? Hay algo en el funcionamiento del síntoma de estas pacientes que presenta una modalidad de manifestarse que es diferente respecto a la forma clásica del síntoma neurótico. Yo empecé desde aquí. Y no empecé por primero, antes que yo estaban otros que habían trabajado la cuestión, ¿no? Por ejemplo, había algunos colegas que la habían trabajado a partir de la toxicomania, ¿no? En particular algunos colegas franceses o franco-argentinos como Hugo Freda y Bernard Lecoeur, pensaron a esta idea a partir de la clínica de la toxicomanía de las nuevas formas del síntoma, es decir, que hay en la contemporaneidad versiones particulares del malestar que no toman la forma clásica del síntoma neurótico ni tampoco la forma clásica del síntoma psicótico, en el sentido de la psicosis extraordinaria como condición en la cual se presentan fenómenos elementares, alucinaciones, delirios, ¿no? Entonces, el terreno a partir de lo cual me enfrenté con esta cuestión es un terreno, ante todo, clínico en sentido estrecho, ¿no? Es decir, que para entender en qué sentido se trata de un terreno clínico, se puede pensar a la primera entrevista con pacientes que presentan este tipo de solución. Bueno, ¿qué pasa en estas entrevistas? En la mayoría de los casos pasa que, si pensamos por ejemplo a las chicas, ¿no?, que nos encontramos delante a casos de sujetos que no llegan a partir de una demanda propia, ¿no?, sino llegan a partir de una demanda de otros, ¿no?, los padres tendencialmente, o personas queridas, ¿no?, que conducen la paciente a la consulta porque están muy preocupadas, muy angustiadas por la condición que estas hijas presentan, ¿no? Entonces, esto ya es un punto de diferencia muy especial, ¿no? En el síntoma neurótico, tendencialmente, tenemos un sujeto que ya está en un cierto sentido cuestionado en su interior, es decir, presenta un malestar que lo hace sufrir y que lo empuja a encontrar una solución, ante todo alguien que pueda escucharlo, ¿no? Entonces encontramos tendencialmente en las formas neuróticas un sujeto que tiene una demanda propia, que tiene que encontrar una definición más precisa, pero ya hay como un empuje subjetivo a encontrar a alguien que lo pueda escuchar, ¿no? Esto hace una primera diferencia fundamental.
Segunda diferencia fundamental, el neurótico, el chico neurótico, la chica neurótica, el sujeto neurótico, vive su condición como un problema, como algo que lo hace sufrir de manera enigmática. Es decir, no se trata solo de sufrimiento. Encontramos en estos casos un sufrimiento a lo cual se añade una pregunta más o menos explícita. Es decir, ¿qué quiere decir lo que me está pasando? ¿No? El sujeto neurótico se pone esta cuestión. Es decir, supone que haya un sentido en lo que le está pasando, ¿no? Pero se trata de un sentido que se le escapa, que él no conoce, que él no sabe, y necesita encontrar a alguien que lo pueda ayudar a encontrarlo, ¿no? Por esto se orienta a través, en muchos casos, del soporte de sus padres, ¿no? O de personas queridas, se orienta hacia un clínico para ver si con él será posible para él encontrar lo que es la respuesta a este enigma de su sufrimiento, ¿no? Eso es lo que pasa en un sujeto neurótico, en un chico neurótico, en una chica neurótica. ¿Qué encontramos, de hecho, en la mayoría de los casos cuando encontramos un toxicómano, una anoréxica, una bulímica? Encontramos algo un poco diferente en la mayoría de los casos. Estoy haciendo excepción respecto a las variantes neuróticas. Lo que encontramos es un sujeto que tendencialmente no vive su condición como una enfermedad. Esto sobre todo, en particular, en los casos de anorexia y de toxicomanía, ¿no? Es decir, que lo que viven ellos es más que un problema, una solución a un problema, en un cierto sentido, ¿no? Por esto retomo la cuestión que me ponía Miguel Ángel del síntomas o de la solución sintomática. En un cierto sentido podremos hacer esta distinción. Tenemos síntomas metáfora, que son lo que encontramos en la neurosis, donde el síntoma reenvía al sujeto metafóricamente a algo que pertenece a su relación con lo que más lo hace sufrir, en un cierto sentido. Y tenemos síntomas soluciones, es decir, síntomas que no funcionan como metáforas, que funcionan de otra manera, que se presentan más como respuestas que como cuestiones, ¿no? Y respecto a los cuales la cosa particular, sobre todo al comienzo del encuentro con estos sujetos, lo que vemos es que no hay una verdadera motivación al tratamiento en los sujetos mismos, que son portadores de esta solución. La demanda, el pedido es más del lado del otro familiar en particular, que está habitado por una angustia fundamental que la condición del paciente, de la paciente le producen, ¿no? Entonces hay que considerar este punto como un punto clave de esta clínica, que al comienzo todo puede empezar solo si hay una demanda, ¿no? Aunque no muy subjetivada, ¿no? Más orientada por una cierta urgencia, por el lado de los padres, tendencialmente. Esta clínica es una clínica que empieza a partir de la demanda de los padres, en la mayoría de los casos. Y es fundamental que tengamos en cuenta esto, porque sin esta demanda no empieza nada. No tendremos la posibilidad de encontrar la mayoría de estos pacientes sin la demanda de los padres, ¿no? Entonces, esto es una gran diferencia, ¿no? Que nos muestra ya cómo es una clínica que desde el comienzo implica
un tratamiento que no es solo el tratamiento del paciente, sino es algo que en las maneras que lo hagan posible se presenta como un tratamiento de su otro familiar, ¿no? No, claramente esto no variará según la situación concreta de la familia y la disponibilidad de la familia, pero desde el comienzo se presenta esta variable como una variable inolvidable que no podemos no considerar, ¿no? En algunos casos encontramos padres disponibles, ¿no?, a empezar ellos mismos un trabajo que puede funcionar en paralelo o en una cierta coordinación con el trabajo del paciente. En algunos casos no tendremos ninguna disponibilidad, ¿no?, un rechazo, ¿no? Me acuerdo una paciente, el padre de una paciente que una vez vino a llevar la paciente en la comunidad donde trabajaba y dijo: yo soy solo autista, ¿no? Autista, es decir, taxista. La llevo y no quiero saber nada más, ¿no? En estos casos es muy difícil, ¿no? Entonces hay que tener una idea muy realística, muy pragmática del trabajo que se puede hacer con los padres. No puede ser lo mismo en todas las familias, en todas las condiciones. Pero de todo modo hay que tener en cuenta que hay esta coordinada fundamental que desde el comienzo deviene fundamental. Al mismo tiempo, otro aspecto que hace un poco la diferencia entre el síntoma solución y el síntoma metáfora es el hecho que hay, podemos decir, un cambio, una diferencia en la modalidad de articulación del tratamiento, porque lo que en casos de sujetos neuróticos, por ejemplo, puede en algunas entrevistas preliminares ya producir un cierto efecto de subjetivación en el paciente, por ejemplo, permitirle asumir una demanda suya en el tratamiento. Esto es difícil conseguirlo en pocas entrevistas con la mayoría de estos pacientes. Es decir, necesita un tiempo muy largo para que puedan llegar, ante todo, a reconocer que tienen un problema, ¿no? Y en segundo lugar, a asumir el hecho que necesitan un tratamiento y que desean hacerlo, que es una exigencia subjetiva poderlo hacer. Esto puede implicar un tiempo largo y ya es un gran logro del trabajo con estos pacientes, llegar a una subjetivación de la propia condición como una condición de malestar y poder articular una demanda de curación propia, ¿no? Esto ya es un gran logro, ¿no? Ya esto nos dice algo de la diferencia radical en la modalidad de entrada en juego del sujeto en el dispositivo terapéutico de tratamiento, ¿no? Estamos delante a dos situaciones muy diferentes. Otro aspecto importante, junto con todos estos, es que la demanda de estos sujetos al comienzo es difícil ubicarla, se queda una demanda débil fundamentalmente, necesita de verdad un largo recorrido para que pueda devenir una demanda más decidida, más sólida, ¿no? Y esto hay que considerarlo como un aspecto. Esto tiene consecuencias también en lo que es, podemos decir, el lazo que se viene a construir entre el paciente y el terapeuta, ¿no? Digamos así. Es decir, lo que en la tradición analítica llamamos la transferencia, y que en otros discursos se llama la alianza terapéutica o la compliance entre el paciente y el terapeuta, ¿no?
La transferencia tiene características particulares en estos casos más allá de la neurosis, porque no se produce a partir de una suposición de saber al terapeuta. Es decir, no es la condición clave para que una joven anoréxica verdadera construya un lazo, ¿no?, con su terapeuta. No es por este lado que se produce la transferencia, tendencialmente, porque no le dan mucha importancia a la dimensión del saber, ¿no? Ante todo porque no creen que haya un saber inconsciente a la base de su malestar, ¿no? Entonces no es solo que no atribuyan al terapeuta este saber supuesto, es que para estos pacientes la puerta del saber inconsciente se presenta como cerrada, como algo en lo cual no creen, podemos decir, ¿no? Esta es una diferencia entre las pacientes neuróticas que tienen una creencia en el inconsciente, ¿no?, y que se ponen la pregunta ¿qué quiere decir lo que me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Etcétera. Y las que no se ponen esta pregunta, porque no tienen esta creencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, con estos casos para que algo se pueda construir, ¿no? Porque se pueda construir el lazo necesario al desarrollo de un tratamiento. Bueno, la idea que he intentado también transmitir en mis trabajos, en particular en clínica del exceso, pero es un tema que estoy trabajando ahora también, entonces es algo muy al trabajo, ¿no? Es que la construcción de la transferencia no pasa tanto por el saber, pasa más por otra vía, que es una vía más ética en un cierto sentido. Es decir, estos pacientes pueden abrirse, ¿no?, al encuentro con un terapeuta, a la condición de poder experimentar del lado del terapeuta un deseo particular que entra en juego en estos encuentros. Esto me parece muy importante. Es decir, es muy importante para ellas, por ejemplo, percibir que lo que la está escuchando de verdad, que no es una paciente detrás de la otra como una batería de pacientes. Esto es fundamental. Es decir que, en un cierto sentido, también lo he escrito, estas son pacientes que cada vez que encuentran un terapeuta hacen un test al terapeuta para averiguar si se trata de algo que está ahí a partir de un deseo. Esto es fundamental. Entonces la transferencia se puede abrir por esta vía, no tanto por una suposición de saber. Me parece una diferencia fundamental esta, ¿no?, que caracteriza la clínica contemporánea, lo que llamamos la clínica de los síntomas contemporáneos, ¿no? Esta puerta diferente a partir de la cual se construye la transferencia. En un cierto sentido podemos decir que en última instancia es así también para los pacientes neuróticos, solo que ellos necesitan un cierto tiempo para poder reconocer que está ahí el punto nodal, no está tanto en la suposición de saber, ¿no? Pero llegan a esto después de un cierto tiempo. Para estos pacientes es desde el primer encuentro que se juega ahí el partido. Y esto hace toda la dificultad de la clínica con estos casos. Con el hecho que, por ejemplo, se trata de una clínica donde el rechazo
del tratamiento está siempre en el horizonte, desde el primer encuentro, ¿no? De hecho, sabemos que se trata de un campo, esto de los nuevos síntomas, donde hay una dificultad fundamental, sea en la construcción del lazo terapéutico, sea en el desarrollo del tratamiento, porque hay una tendencia a la interrupción muy fuerte, muy fuerte. Son pacientes que pueden interrumpir en cualquier momento o que fácilmente deciden después de una hospitalización si pueden salir, firmar y dejar el hospital en un instante. Entonces, este es otro punto de que hace esta clínica muy difícil, muy delicada, porque es una clínica donde la tendencia a la interrupción es muy alta, muy elevada, ¿no? El lazo terapéutico está siempre en una condición de tensión, en particular en la clínica de la anorexia, pero no solo, diría. Digamos, la clínica de la anorexia muestra esto de manera más fuerte porque también está animado por la amenaza de desaparición, de muerte, ¿no? Que es algo que entra en juego continuamente en el encuentro, ¿no? Sea al nivel de algo que puede angustiar al otro, sea al nivel de algo que puede, podemos decir, interrogar el deseo del otro. ¿Puedes perderme? ¿No? Esta es una pregunta que estos pacientes orientan hacia los padres, pero orientan también hacia los terapeutas, hacia las amigas, los amigos, ¿no? Es algo que está siempre en juego, ¿no? Y está siempre en juego precisamente porque el sujeto no tiene una dificultad en poder encontrar en el otro los signos del hecho que el paciente, la paciente, tiene un lugar en el deseo del otro. No hay ninguna claridad para estas pacientes sobre este punto. Entonces, cada vez se propone el problema, ¿no? Con los padres, pero también con las amigas, los amigos, los novios, las novias y los clínicos que las encuentran. Puedes perderme, ¿no? Lo que Jacques Lacan llamaba la amenaza de desaparición es algo que es al orden del día en el trabajo con estos casos, ¿no? Entonces, esto hace toda la particularidad, la dificultad de esta clínica, ¿no? Por esto es importante la distinción entre síntoma como metáfora y síntoma como solución, porque son efectivamente dos clínicas un poco diferentes, ¿no? Que hay que tener en cuenta como distinción, ¿no? Añado un punto, esta clínica es nueva no tanto en el sentido que sus síndromas no existían antes. En algunos casos sí, porque claramente hay toda una serie de soluciones que tienen un lazo estrecho con también un montaje conectado con innovaciones tecnológicas de la era contemporánea. Entonces, esto no podía existir en otras épocas. Pero hay otros casos donde esto existía. La anorexia mental existía por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando algunos grandes psiquiatras, Charles Lazegue en París y William Gall en Londres, aislaron la síndrome clínica de la anorexia, ¿no? Entonces, es una condición que existe desde hace mucho tiempo. Pero ¿dónde está lo nuevo? Esto es el punto. Y lo nuevo nos reconduce a lo que es el mundo contemporáneo. Porque lo que una vez era una condición rara,
¿no? Eran moscas blancas. En el mundo contemporáneo han devenido epidemias, síntomas sociales, ¿no? Esto es nuevo, es decir, que a partir de los años 60, 70, en el mundo capitalístico más desarrollado, ¿no? Entonces, ante todo en Norteamérica, en Europa, en Australia, en Japón, en Corea del Sur, empiezan a difundirse entre los jóvenes epidemias de estas soluciones, empezando con las toxicomanías, ¿no? Siguiendo con las anorexias y bulimias, siguiendo con la expansión impresionante, la más impresionante, que no se considera mucho en realidad, no se considera lo suficiente en el mundo analítico, por ejemplo, lo de la hiperalimentación, ¿no? Que es verdaderamente, también la OMS la definió la verdadera epidemia del siglo XXI, ¿no? Que conduce hacia condición de obesidad grave, ¿no? Para pasar a todos las nuevas formas de adicción conectadas con el uso desbordado de los aparatos tecnológicos entre los jóvenes y entre los niños, ¿no? Porque esta cuestión empieza ya desde la niñez, de la primera niñez, ¿no? Es esta lo nuevo, podemos decir, que en un cierto sentido introduce coordenadas simbólicas particulares para estas soluciones en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, la clínica del exceso es una tentativa de dar una lectura, podemos decir, de este pasaje, en un cierto sentido, ¿no? Es decir, es una tentativa de leer en algunas coordenadas fundamentales esta nueva condición en la cual estas soluciones se presentan hoy día, ¿no? Y respecto a esto podemos aislar algunos hilos conductores muy importantes, ¿no? Que caracterizan el malestar, el nuevo malestar de la época. Ante todo, una degradación de la función de la autoridad simbólica, ¿no? Que implica ante todo una degradación de la dimensión de la palabra, ¿no? En su poder evocativo, metafórico, creador, podemos decir, ¿no? Y también es algo que golpea todas las figuras históricas que encarnan algo de esta función de autoridad. Pensamos a los que encarnan la función enseñante, los profesores, ¿no? Los jueces, ¿no? Todas las figuras que encarnan algo de la relación del sujeto con la transmisión, ¿no? de algo simbólico, el padre, ¿no? Entonces, este es el primer efecto fundamental, una degradación de la dimensión de la autoridad simbólica y del poder de la palabra, del poder de la simbolización, ¿no? Digamos así, ¿no? Es impresionante cómo ha cambiado esto. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi experiencia como estudiante, cuando entraba en clase en la escuela elemental, escuela media, pues la clase era un organismo que funcionaba de manera muy ordenada, ¿no? Había un silencio, había una relación de respeto hacia el profesor que no encontré cuando con el pasar del tiempo hice mis experiencias como enseñante, como docente, porque he tenido un periodo de mi vida, cuando me licencié en filosofía, que trabajé algunos años, ¿no? Como profesor,
ahí noté un cambio importante, ¿no? Que esta condición que parecía natural, que cuando un profesor entra en una clase, la clase escucha, no es para nada natural. Es el efecto de una cierta construcción simbólica, ¿no? De una cierta incorporación simbólica, que no es algo natural, ¿no? Y esto lo he podido averiguar no solo como docente, sino también en otros contextos donde estaba en la escuela y veía cómo advenía la interacción, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Para decir cómo ha cambiado la condición de la transmisión y de la función docente en estos años, ¿no? Me parece muy importante. Los jueces, lo mismo, ¿no? Los jueces del mundo contemporáneo lo vemos muy bien, ¿no? Como están sujetos continuamente a ataques, ¿no? Y han perdido un poco la aurea de su función como figura que encarna una dimensión tercera, podemos decir, la dimensión de la ley, ¿no? Esta es la primera coordenada, ¿no? que un psicoanalista importante, Jacques Miller, ha podido formular a través de la fórmula de la inexistencia del otro que no existe, ¿no? De la dimensión del otro que no existe y su centralidad en el mundo contemporáneo, ¿no? Que la autoridad está vacía en un cierto sentido, ¿no? Ha perdido su aurea de respetabilidad, podemos decir. La segunda coordenada, que es una coordenada que nos indica siempre Lacan al comienzo de los años 70, es que en el capitalismo contemporáneo, ¿no? El capitalismo avanzado, que empieza en particular, si queremos ubicarlo a partir de la posguerra, ¿no? De los años, comienzo de los años 50 del siglo pasado, es evidente que hay un pasaje respecto a la época anterior, es decir, al centro de mando del funcionamiento del discurso social hay el goce, el empuje a gozar y los objetos de goce como factores causativos de la vida contemporánea, de la vida de los individuos, ¿no? Que viven en estas sociedades, ¿no? Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta porque en un cierto sentido son las dos caras de la misma realidad, precisamente porque hay como una caída de la función ideal en un cierto sentido del otro, se muestra de manera más directa, yo diría un poco obscena, el imperativo de goce como lo que efectivamente domina el funcionamiento del discurso capitalístico, ¿no? Como lo que de verdad manda, podemos decir, ¿no? Y esto me parece fundamental. Un tercer elemento que es importante para dar un marco a esta clínica es, podemos decir, la dimensión sin límites que ha entrado en juego en este mundo, en este discurso. Es decir, si el capitalismo anterior, en un cierto sentido, se presentaba al mundo como algo animado por una cierta centralidad de la dimensión de la interdicción, de la dimensión del límite, de cosas que no se pueden hacer y cosas que se pueden hacer, la moral burguesa del capitalismo clásico, en particular en su versión más paradigmática, la moral vitoriana, ¿no? El tabú sobre la sexualidad, por ejemplo, ¿no?
En el capitalismo contemporáneo toda esta impalcatura moral ya ha desaparecido y se presenta de manera más directa la relación con el goce como algo, en un cierto sentido, un poco obsceno, ¿no? Y sobre todo como algo que no para, como algo que no tiene límite, ¿no? Es la dimensión del no stop. Del no stop que vemos en la clínica con estos pacientes de manera muy evidente. El no stop es el hecho que el sujeto no para de gozar con su solución, ¿no? Lo denuncian los clínicos que trabajan con los niños cuando hablan de los niños hiperactivos que no paran, que no quieren saber no quieren saber de parar, ¿no? Pero lo vemos también en la clínica con los adolescentes y los adultos, ¿no? Lo vemos bien, por ejemplo, retomando la cuestión de la anorexia, lo vemos bien que se trata de una clínica donde el sujeto pierde la brújula del límite y puede llegar a morir sin darse cuenta, ¿no? Es una cosa común con el trabajo con la anorexia mental, es decir, el sujeto goza tanto de su solución que se caracteriza por una privación radical que lo conduce a rechazar la comida y a gozar de esta solución de rechazo, ¿no? Hasta el punto que llega a la frontera con la muerte, y si no pasa alguien a conducir el sujeto al hospital, el sujeto muere sin darse cuenta. No porque quiera suicidarse, esto es importante. No son sujetos suicidarios estos, en la mayoría de los casos. Son sujetos que pueden llegar a la muerte porque gozan demasiado de su solución y no pueden parar, ¿no? Este es el problema. Entonces, en estos casos, la muerte llega como efecto secundario de este demasiado gozar, que debilita el cuerpo en un nivel tal que el cuerpo puede cesar de funcionar. No, esto me parece muy importante y nos ofrece el ejemplo de lo que quiere decir la dimensión sin límite, que está en la base del funcionamiento de estas soluciones. Por esto he utilizado la fórmula de clínica del exceso, porque aquí encontramos un exceso en su versión más radical, donde el sujeto no llega a parar. En un cierto sentido es al revés de lo que hemos conocido y conocimos con la clínica de los neuróticos. Los neuróticos, ¿de qué sufren? Sufren del hecho que hay algo en ellos que los obstaculiza respecto a la realización del deseo, ¿no? Y sufren precisamente por esto, porque no saben qué hacer con lo que en ellos mismos le impide realizar lo que desean. Tienen como un exceso de ley incorporada que interdice la satisfacción, ¿no? Y en un cierto sentido el trabajo que podemos hacer con ellos es ayudarlos a ver lo que está pasando y bajar el poder de esta ley cruel en ellos mismos, porque puedan llegar a hacer algo de lo que desean. En esta clínica nos encontramos delante a un problema que es diferente, muy diferente. Se trata de sujetos que no pueden parar. Están en pleno goce. Y entonces la cuestión se pone al revés en un cierto sentido. Es decir, cómo permitirle una vida donde le pueda ser posible introducir el stop, ¿no?
antes de ir en un territorio donde se puedan hacer un daño muy, muy importante, ¿no? Entonces, esta imagen nos restituye algo de cómo cambia, ¿no?, la clínica a partir de estas nuevas soluciones y cómo cambia el problema para los clínicos, ¿no?, que se encuentran delante a sujetos que no están en condición, cuando llegan, de introducir un límite a este sin límites. Me parece que esto puede ser una manera para introducir un poco el discurso. No sé qué hora es ahora, si tenemos tiempo para... Bueno, falta poco, entonces quizás dejamos la palabra a quien quiere tomarla. Domenico, muchas gracias. Yo tenía, aparte, una pregunta, ¿no? Porque un poco cayó en mis manos un artículo sobre causas, ¿no?, del incremento de la patología de salud mental en niños y adolescentes. Y una de las hipótesis que aparecía en este artículo era la disminución de la actividad libre o de la independencia por parte de los niños a la hora de hacer cosas como, por ejemplo, acudir al colegio, ir solos en bicicleta por la calle. Este incremento, ¿no?, de la patología de salud mental de niños y adolescentes se ha ido produciendo en las últimas 5 o 6 décadas. No es que sea una cosa de antes de ayer, sino que llevamos una trayectoria. Entonces hablaban estos autores, ¿no?, que ellos pensaban que esto estaba muy en relación al incremento de la patología. Hay padres sobreprotectores, de hecho muchas veces el móvil se entrega, ¿no?, a niños a edades más tempranas. Si en algún momento ellos tienen que hacer, pues por necesidades, ¿no?, de trabajo de los padres, pues ir al colegio, tienen niños que les dan el móvil para que si hay cualquier problema puedan llamar, y con lo cual los niños no están entrenándose en la resolución de problemas. Con padres más sobreprotectores no dejan que el niño, pues, trepe a un árbol, con lo que eso implica que tiene que tomar una decisión de la situación arriesgada en la que se encuentra, y entonces hablan de que esto da lugar después a problemas en la salud mental de los niños. Entonces yo, dándole un poco pensando sobre esto, digo, o sea, se me ocurrió, no sé si tiene alguna relación o no, pero me parecía que había un cierto paralelismo con la clínica del exceso, pero de los padres, de esa sobreprotección y esa dificultad para soltar, ¿no?, y dejar. Entonces, no sé qué piensas de esto. Sí, absolutamente sí, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, se viene a crear un circuito que obstaculiza el proceso de separación, porque para que pueda producirse separación hay que dejar un espacio de riesgo a la decisión subjetiva. El problema es que en el circuito que se viene a crear, ¿no?, el recurso a los objetos de goce que continuamente van a llenar el vacío, no permite, obstaculiza al sujeto respecto a tomar una posición propia, una decisión propia. Este es el gran problema, que es un problema de los pacientes, pero claramente y ante todo es un problema del otro familiar y social, ¿no?, que no se orienta a partir de la exigencia de favorecer la separación del sujeto, su individuación, su subjetivación, sino se orienta más a lo que es el imperativo de goce que hemos dicho, ¿no? Es decir, lo importante es gozar y al mismo tiempo respetar los imperativos propios de nuestra sociedad, por ejemplo, producir,
Los niños no pueden estar una tarde sin hacer nada. Tienen que tener todo el día organizado, ¿no? Tienen que ir al curso de inglés, luego tienen que ir al gimnasio, luego tienen que ir, ¿no? Toda esta dinámica se construye a partir de un horror, lo que los latinos llamaban un horror vacui, es decir, hay como una angustia en dejar el espacio libre, no ya programado, no ya organizado. Esto tiene efectos, pero en la composición y la condición de los hijos y de las hijas, porque hace mucho más difícil que en otras épocas vivir en el intervalo, vivir en la espera, vivir en una condición también de aburrimiento, ¿no? Esto se hace mucho más difícil y no es casual que este lugar, esta dimensión, la del intervalo, es la dimensión precisa donde la compulsión se realiza, ¿no? El ataque bulímico, ¿dónde se ubica? Se ubica precisamente en estos momentos, ¿no? Donde se abre un espacio donde el sujeto no sabe cómo hacer delante algo que no ha sido ya organizado, ¿no? O por ejemplo, otra vertiente de la cosa, hay en estos pacientes una dificultad extrema en tolerar el encuentro con el imprevisto. Cuando emerge el imprevisto, es un problema, ¿no? Puede ser una cosa mínima, Si la amiga tenía que venir, llama 5 minutos antes para decir que no viene. Esto puede ser suficiente para abrir, ¿no? En algunas pacientes una condición insoportable, ¿no? Este es un aspecto. El otro aspecto que es evidente en esta clínica es que precisamente para lo que decía antes, es decir, la degradación de la función simbólica, se trata de una clínica donde el sujeto tiene una dificultad especial a darse un tiempo para comprender antes de hacer algo, ¿no? Todo está como reducido al momento de la mirada y al momento de la compulsión. Y no hay nada en el medio, no hay un tiempo para comprender, no hay un tiempo de elaboración, ¿no? Porque el tiempo de elaboración presupone que el sujeto puede estar un poco en el intervalo, ¿no? Puede darse el tiempo para pensar, darse el tiempo para elaborar algo de su condición, ¿no? Bueno, esta dimensión en esta clínica se presenta como insoportable. Este es el problema que tenemos, porque en nuestro trabajo, en muchos casos, después de un cierto tiempo, cuando conseguimos un resultado, conseguimos el hecho que los sujetos con los cuales trabajamos se puedan conceder un tiempo para comprender, por ejemplo, antes de llegar a la acción, podemos decir, o al pasaje al acto, ¿no? Muy importante este punto. Esta es una de las dificultades mayores, pienso, ¿no? Pero es verdad que el problema no es un problema que se pueda ubicar generacionalmente, es decir, son los hijos, son los adolescentes, son los niños, no, es un problema que involucra todos nosotros que vivimos en este mundo. Entonces, ante todo los padres, que ellos mismos tienen las mismas dificultades, ellos mismos tienen dificultades a quedarse una tarde sin hacer nada, por ejemplo, ¿no? Y algo de esto pasa en los hijos, evidentemente.
hay también algo del orden de una cierta confusión también que entra en juego en la transmisión. Esto ha sido subrayado por varios clínicos, ¿no? Lacan, por ejemplo, decía que respecto al campo de la anorexia hay una confusión en los padres entre los cuidados y el don del amor. Es decir, pensaban, Lacan escribía en el 58 esta tesis, ¿no? Que satisfaciendo los cuidados ya estaban bien en su función de padres, ¿no? Es decir, dar lo que tienen, dar lo que el hijo necesita, pero el problema es que el pasaje del signo de amor se realiza dando lo que uno no tiene, no dando lo que tiene. Es decir, poniendo el hijo en la posición de lo que me falta. Eres tú que me faltas, en un cierto sentido, ¿no? Esto quiere decir dar lo que no tengo, no dar lo que tengo. Dar lo que tengo es más fácil. Dar lo que no tengo es muy difícil, es un acto importante, ¿no? Y Lacan denunciaba esta equivocación. Creo que a la luz del mundo contemporáneo de estas décadas, tenemos que extender un poco esta definición, porque el problema hoy día para los padres no es simplemente la confusión entre los cuidados y el don del amor, es sobre todo la confusión entre los objetos de goce y el don del amor, ¿no? Es decir, llenar la vida del hijo dándole objetos de goce, cual que sean, ¿no? Esto me parece un punto importante, es decir, yo puedo dar cualquier objeto de goce a mi hijo, pero si no encuentro la manera de darle lo que no tengo, el don de amor, todos estos objetos no valen nada. Es decir, se reducen en poco tiempo al estatuto de objetos, de mercancías, objetos del mercado, ¿no? No pierden valor, no tienen valor. Esto que dices es una cuestión que en la clínica vemos, que ahora te preguntaré, pero había una pregunta antes del doctor Domínguez. Me llamo Alberto Domínguez, psiquiatra. Quería hacer una pregunta un poco con lo que ha dicho mi compañera Nuria. Yo no diría que la patología de salud mental infantil ha aumentado en 50, 60 años. Yo lo diría en 40, que es mi vida profesional. Por ejemplo, la prevalencia de autismo fue una de las preguntas de mi examen. Acceder a la oposición hace 40 años, o casi 40 años. La contestación era 1 cada 10.000. Acércatelo un poco más. Si tuviera que contestar esta pregunta, según el libro, tendría que poner hoy 1 cada 100. Un poco en seguimiento a lo que dice mi compañera, de acuerdo, ha habido un cambio cultural, llamémosle postcapitalismo, llamémosle como quieras, quizá la palabra no sea la más adecuada porque tiene una connotación económica y esto va más allá de lo económico, pero bueno, nos entendemos. Hay un problema de límites y hay un problema de goce. Yo diría que hay un problema también de inmediatez, aunque este concepto puede estar entre los tres, ¿no? De alguna manera. La pregunta que le hago es hasta qué punto nosotros mismos, psiquiatras, psicólogos clínicos, tachando, dándole un apellido de trastorno mental, incrementando la amplitud de los criterios diagnósticos para cada vez quepa más gente, ¿no? Reduciendo, aumentando edades para que estamos favoreciendo, estamos dando una excusa a estos cambios culturales, más bien, para que se mantengan y en lugar
y estamos realmente favoreciendo y manteniendo este proceso en que la cultura genera patología en el humano, individual, ¿no? ¿Hasta qué punto somos cómplices de ese incremento de la patología, ¿no? Y hasta qué punto estamos midiendo lo que nosotros mismos estamos generando, ¿no? Quizás no por una postura activa, sino por también conseguir el goce de tener un campo de trabajo más amplio. No, estoy absolutamente de acuerdo. Es un punto de lo cual no he hablado, pero es importante esta otra tendencia de lo contemporáneo, es decir, el exceso de nomenclatura diagnóstica, que de hecho sí produce estos efectos un poco particulares de aumentos extraordinarios de cuadros en poco tiempo, que nos deja un poco perplejos, ¿no? Y que no quizás parece más funcional a otras cosas que al tratamiento del sujeto que sufre. Esto me parece muy importante, ¿no? Para muchos aspectos parece mucho más en línea con un cierto funcionamiento del discurso social, conectado también con la circulación de los medicamentos, conectados con estos diagnósticos descriptivos muy sectoriales, ¿no? Mucho más que permitir efectivamente un encuentro, ¿no? con el sujeto que es portador de una condición de malestar radical. Esto estoy absolutamente de acuerdo. Es una de las consecuencias de este régimen, podemos decir, en el campo de la salud mental. Precisamente, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Sí. Quería una cosita solamente decir, a tenor de lo que ha dicho Alberto, el doctor Domínguez. Yo creo que más que por ese principio de goce, porque queremos tener, creo que es por la pérdida de principio de autoridad. Pienso, más que porque aumente nuestro goce viendo pacientes. Pienso que igual que jueces y maestros, hemos perdido la autoridad por emitir un diagnóstico y que sea respetado. Y nos vemos muchas veces empujados a tratar un malestar que nos parece que no podemos hacer otra cosa que decir, sé que lo estás pasando mal, pero estás en una situación fastidiada, que yo desgraciadamente no voy a poder cambiar, ¿no? O por ejemplo niños con dificultades, y realmente se está retirando nuestro principio de autoridad, claro, para decir, no, le ocurre nada, lo siento, es un malestar. Entonces yo creo que proviene más de que se cuestione nuestra autoridad que aumente nuestro goce con ello. Es una reflexión. Probablemente estoy de acuerdo contigo. Proviene más de esa autoridad que tampoco intentamos conservar, ¿no? Que tampoco nos esforzamos quizá demasiado para conservar. Tú ya sabes que yo soy bastante crítico con esto. Creo que no se perdona. No, me parece. Yo encuentro también en las consultas otra dimensión de esto. Es, por ejemplo, cuando los padres vienen solicitándonos que les demos el cómo hacer, ¿no? Es decir, que realmente ellos se encuentran en un no saber, pero que, en mi opinión, está, va en relación con lo que también dices, Alberto, es decir, está relacionado con el hiperdesarrollo del saber experto. Entonces, el saber experto se ha constituido como una especie de un otro que es siempre externo a nosotros y que no hay algo que nosotros podemos ofrecer, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? Entonces vienen los padres y dicen, dígame qué hago, porque no sé si lo estoy haciendo mal.
se ha producido este efecto de vaciamiento donde es insoportable, como decías tú, es insoportable el sentir que no sabes bien qué hacer o qué decirle a tu hijo, que es justo lo que pasa a cualquier padre o madre. Es decir, que siempre nos encontramos con que hay algo que es del orden de él tomar el riesgo de lo del amor, ¿no? Dar lo que uno no tiene. Es decir, no tenemos el saber para esto, pero lo que el niño necesita es que alguien esté por él y se la juegue más allá de que se equivoque. Pero los padres vienen con la idea, y yo diría que el saber experto algo tenemos que ver, ¿no? Porque lo hemos constituido nosotros. En cierta manera hemos contribuido en esto yo creo que por el contexto, ¿no?, que hay, pero la idea de que los padres, la crianza del hijo, tienen que hablar al hijo, ¿no? Esta cosa que es obvia, tenemos que hablar a los hijos, claro, pero explicarles todo, etcétera, etcétera, lo hacen porque lo han leído en un sitio y saben que se ha constituido en un imperativo de que hay que hablarles, pero no son capaces de poner el más mínimo límite, ¿no? Entonces hay una desorientación que se produce un poco por lo nuestro y que hay por algo a lo que hemos contribuido, y la dificultad para poder soportar esto que es no tenerlo todo seguro, porque con con la idea del dato, de todos los datos, de todo el saber, todo el conocimiento, no diría el saber, todo el conocimiento, uno tendría que saber qué es lo que hay que hacer en cierto momento, o lo suponen, y entonces los niños los vemos perdidos, desorientados, porque no hay nadie que dé un paso con la mejor voluntad, ¿no? Y las demandas que nos llegan es un poco que nosotros le demos algo que no pasa por el conocimiento, pasa por eso, esto que decías tú, dar lo que uno no tiene, que es que no tenemos seguridad porque no hay un modo de hacer de padre o de madre que sea el adecuado. Sí, me parecen variantes de la degradación del principio de autoridad, efectivamente. En este caso, de degradación del principio de autoridad clínica, ¿no? Esta explosión de las nomenclaturas se presenta como una respuesta sintomática a esta degradación del principio de autoridad clínica, ¿no? Me parece un punto de reflexión muy importante, así como la cuestión que ponías tú, Miguel Ángel, esta orientación hacia el experto es un síntoma de la degradación de la autoridad paterna, familiar, de los padres, ¿no? Donde se vacía precisamente la operación de dar lo que uno no tiene al propio hijo, a la propia hija, y se hace esta referencia al experto, ¿no? Esto pero es un movimiento que deresponsabiliza en un cierto sentido, ¿no? Creo que son todos temas sobre los cuales hay que trabajar también con los padres, para que puedan volver a correr un riesgo también con sus hijos, ¿no? Porque es lo que falta es esto, en muchos casos. Sí, la otra cara de esa misma cuestión es los padres o los pacientes que vienen con todo el conocimiento sobre lo que le pasa a su hijo. Claro. Nos confrontan, ¿no? Claro. Saben muchísimas cosas, pero quizás no son capaces de hacer el pequeño gesto por su cuenta y, digamos, confrontan al profesional con su deber de hacer algo en esto que ellos plantean, o saber, ¿no? Digamos, hacer lo que ellos no se sienten capaces de hacer. No es porque no quieran, sino porque hay una desorientación también en esto, ¿no? Sí, claro, hay también, podemos decir, un cierto efecto que en el mundo contemporáneo tiene
no tanto la ciencia, sino la ideología conectada con la ciencia. Es decir, que la respuesta la tiene siempre, la justa respuesta la tiene siempre el discurso de la ciencia. Pero el discurso de la ciencia no puede sustituir el acto que puede poner en juego un padre respecto a su hijo en el nivel del amor, ¿no? Esto no es sustituible. Pues claro que le podemos consultar al médico cuando un hijo se enferma, pero no se puede hacer esta operación de evacuación del don de amor. Si se hace, hay consecuencias. Estaba pensando en esto, ¿no? Respecto a los padres, lo que he comentado antes de la adolescencia, ¿no? Que cuando se hace la foto, no likes, comentarios, y me decía que había perdido la referencia y no sabía si se gustaba o no, y me da la impresión que un poco con los padres ocurre lo mismo, ¿no? Hay tantas opiniones y tantos expertos que en el momento en el que hacen algo todo es muy opinable, claro. Si lo hacen bien, si lo hacen mal, que al final han perdido su propia referencia, claro, respecto a cómo lo están haciendo, y necesitan siempre de un externo, ¿no? Que esté aprobando o desaprobando lo que están haciendo. Es preciso. Parece muy preciso lo que dices. Es así. Y en esta clínica, este aspecto de la desorientación de los padres es un punto importante que tenemos que considerar. Es decir, hay que poder encontrar la manera de ofrecernos también a los padres cuando tienen una demanda que se ubica en esta desorientación, porque necesitan encontrar en muchos casos una posición propia, no sé cómo decirlo, ¿no? Cómo ayudarlos a encontrar una posición propia. Es así, porque cuando entonces los padres encuentran o nosotros podemos dar el valor, ¿no?, a lo que ellos hacen, de pronto ya vienen con soluciones que han inventado por sí mismos, claro, y sin necesidad de pedir nada, y sobre todo encuentras la disminución de la angustia, claro, que tienen en relación a poder operar como padre, madre respecto a los hijos, ¿no? Y a las cuestiones que plantean, las cuestiones conductuales, el móvil que no pueden dejar, todas las cosas de ese sin límite que se manifiesta, ¿no? Pueden tomar pequeñas decisiones, pero que son básicas. A veces no hace falta un gran aparato terapéutico para poder tratar algo que... Y sí, creo que el punto de equivocación aquí también es pensar que el problema es del orden del saber. No es del orden del saber a este nivel. Es más del orden de ético, ¿no? Del deseo, ¿no? Del deseo paterno, materno, ¿no? Entonces, cuando los encontramos, ellos perciben que nosotros estamos sintonizados con esta dimensión, esto puede producir efectos y ellos pueden reencontrar una manera de ubicarse en la autoridad que les es propia. Esto es un punto fundamental, sin alienarse a un pseudo garante científico que no existe respecto al ser padre o ser madre, ¿no? Esto me parece importante. ¿Más preguntas de la sala? Caterina, pasar. Vale. Muchísimas gracias, Domenico, Nuria, y también lo que has planteado tú, Alberto. Me ha gustado el intercambio. Me quedé pensando en esa clínica sin límites, cuando hablabas del rechazo al tratamiento que siempre está en juego, la amenaza de muerte, el puedes perderme. Y bueno, tú has llegado hoy de Milán,
Yo no sé si te has enterado de lo que ha pasado en España ayer, a las 6 de la tarde. No. Hubo un caso de eutanasia de una chica de 25 años que bueno, se aplicó la eutanasia ayer, ¿vale? Y se hizo de eso un caso muy mediático. Me tomé el trabajo de tratar de escuchar la entrevista, que desgraciadamente la fueron cortando para introducir un debate de una mesa de un montón de gente que opinaba cosas. Pero iba pasando eso por rápido y trataba de escuchar lo que esta muchacha decía. Y entonces me preguntaba si eso no podía ser una clínica del exceso, porque para mí claramente se trataba de una psicosis melancólica. Para nada como se la había diagnosticado como un TOC, o incluso también llevaba el diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Y estaba, además de la morfina que le daban por los dolores que tenía, etcétera, con antidepresivos. Bueno. Y con una violación en grupo. ¿Perdón? Con una violación en grupo. Eso, sí, ahí va, Alberto. Ahí va, Alberto. No, para nada estoy planteando aquí el tema de la eutanasia. Estoy tratando de pensar dos cosas. Una, si todo el background de la chica familiar terrible, como decía el doctor, hubo violaciones en grupo, etcétera, un desastre, y hubo muchos intentos de suicidios. Uno de ellos delante del padre se tiró de un 5º piso y quedó parapléjica. Bueno, entonces yo pensaba, más allá que podamos estar o no de acuerdo con los diagnósticos que ha recibido, que seguramente la ha visto más de uno, ¿no? Pero pensaba dos cosas. Uno, que no siempre es posible introducir un stop. Claro. Bueno, si hay un paciente suicida y que se quiere suicidar, se va a suicidar, ¿no? Hay límites en lo que hacemos, no podemos hacerlo todo. Claro. Vale. Y la segunda cuestión era si pudieras dar algún ejemplo de cómo introducir el stop, un stop que funcione en este tipo de casos, que son casos más graves, los casos donde el síntoma no es metáfora, sino que es una solución, ¿no? Porque, bien, me acordaba de Freud, que decía que una sociedad que no es capaz de implementar los medios para hacer algo con la función de muerte, no me acuerdo de la fecha exacta, pero la sociedad que no puede hacer algo con la pulsión de muerte no merece ser sostenida, digamos. Entonces, un poco tu opinión sobre estos puntos. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, primera cuestión, sí, claro, no somos omnipotentes, ¿no? Si un sujeto quiere decididamente terminar con su vida, debemos hacer todo lo que queremos, pero lo consigue, ¿no? Entonces hay un punto donde nuestra posibilidad de acción termina. Esto me parece muy claro, ¿no? Y es un tema muy complejo, ¿no? Porque está entre el patológico y lo ético, ¿no? La segunda cuestión, yo diría en línea general, ejemplos pueden ser muchos, pero en línea general yo creo que en estas situaciones no se puede introducir que algo de la dimensión del acto,
el acto que puede operar en estos casos, no la interpretación de sentido que nos sirve en estas condiciones y en esta clínica. El acto, también un acto de palabra puede ser, cuando es tal, produce el efecto de introducir un corte entre el sujeto y la pulsión de muerte. Y esto produce un efecto de apaciguamiento como consecuencia. Creo que es esta la dimensión que nos sirve y que psicoanálisis nos enseña, en particular Lacan nos enseña. Hay que intentarlo, pero el acto no existe un estándar del acto. No podemos pensar repetir un acto de la misma manera, no funciona. Entonces cada vez hay que intentarlo y esto no es fácil porque un acto implica un riesgo y un cierto horror y no hay garantía que funcione, ¿no? Entonces es algo muy particular, pero no es tan diferente para un padre cuando tiene que intervenir con un hijo y lo hace de esta manera, ¿no? Porque hay una cierta dificultad, ¿no? En poder intervenir de esta manera. Pero son estos los acontecimientos que un hijo recuerda. Estos pocos momentos donde un padre, una madre interviene de manera decisiva, separándolo respecto a la pulsión de muerte. En estos momentos que se quedan en la memoria, ¿no? Podemos decir. Por favor, Pablo Navarro. Bueno, yo quería agradecerte que estuvieras hoy aquí. Para mí eres un referente desde hace muchos años. El caso es que cuando te he escuchado decir el tema del rechazo del tratamiento, que está siempre en el horizonte, y entonces hemos hablado del lazo terapéutico, es algo muy estable, es algo muy inestable con estos pacientes, y entonces hay que interrogar continuamente cuál es el deseo del otro, porque puedes perderme. A mí enseguida se me ha ocurrido preguntarte, estas pacientes que tienen tanta dificultad para poder encontrar el deseo en el otro, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Pero claro, al mismo tiempo estoy pensando en lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Estamos siempre preguntando cosas concretas que al final no podemos responder, ¿no? Es decir, pero también por otro lado pensaba, ¿realmente el síntoma en estas pacientes sirve para poder activar o para poder tener la convicción de que el otro tiene un deseo sobre mí? En realidad, si pierdo el síntoma, a lo mejor pierdo el deseo que tengo sobre el otro, ¿no? Y entonces esto me hace pensar en cómo conseguir, ¿no?, que pueda encontrar el deseo en el otro más allá del síntoma. Sí, cuestión importante, ¿no? Es también algo que hace más difícil para muchos pacientes dejarla esta solución, ¿no? Porque la solución es una solución, efectivamente, verdaderamente, ¿no? Es verdad que es una solución patológica que con el tiempo conduce hacia lo peor, pero cuando empieza es una solución, es un anclaje, ¿no? Es un punto a lo cual un sujeto se agarra para no precipitar en el abismo, ¿no? Entonces, precisamente por eso es difícil dejarlo, ¿no? Necesita un cierto tiempo de trabajo para que uno decida dejarlo. Estoy hablando de los casos donde estas soluciones devienen circuitos de goce cristalizados. No estoy hablando de las formas transitorias, ¿no?, que son muy típicas en la adolescencia, también el uso de las drogas o la anorexia. Muchas veces son formas transitorias que un chico o una chica dejan cuando encuentran algo más importante, ¿no?, en la vida. Pero no son estos los casos más graves. El caso más grave es cuando estas soluciones devienen circuitos de goce cristalizados. Y cuando es así,
tenemos que tener en cuenta que nos esperan años de trabajo, ¿no? Y que no es suficiente que los padres cambien de posición, aunque siempre es útil, y nos espera un largo recorrido. Muy bien, bueno, pues con esta última palabras vamos a dar por concluidas a las 2:30. Muchas gracias, Domenico, por tu generosidad y por todo lo que nos has comentado, las preguntas que has abierto, y a todos vosotros por, estar aquí, y espero que podamos en otras ocasiones encontrar las respuestas que nos